Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otra sesión del curso de lenguajes formales y autómatas, asesorías para este curso. El día de hoy vamos a tomarlo para resolver dudas. Si tienen ustedes dudas con los temas de autómata de pila y gramáticas, pues pueden escribirlas aquí. En el foro no escribieron nada durante la semana, pero vamos a resolver hoy algunos ejercicios pues, del libro en el que se está basando el material, ¿no? Entonces vamos a comenzar con ejercicios de gramáticas y posteriormente avanzaremos a ver ejercicios sobre autómatas de pila. Ya saben que si tienen dudas las pueden escribir aquí en el chat o pueden dejarlas en el foro para que las contestemos durante la semana. Entonces, el primer ejercicio de gramáticas que vamos a ver era uno que el doctor Miguel dejó la semana pasada con un autómata de pila. Lo vamos a resolver ahora. Es construir, o bueno, diseñar una gramática libre del contexto que acepte el lenguaje de cadenas, bueno, del conjunto de cadenas de este tipo. Van a ser todas las palabras W, tal que W sea igual o tenga la forma 0 a la n, 1 a la n, con n mayor o igual que 1. ¿Sí? Entonces, esta gramática está muy sencilla. Vamos a ver cómo se hace. Si recuerdan, una gramática contiene 4 elementos principales, o es una tupla de 4 elementos, que son los símbolos no terminales, los símbolos terminales, el estado inicial o el símbolo no terminal de inicio y las producciones. Entonces, considerando estos 4 elementos, vamos a diseñar la gramática. Nosotros tenemos que los símbolos terminales serían los números 0 y 1, porque de esta forma van a ser nuestras palabras o las palabras que tiene que aceptar la gramática. Entonces, sí, estábamos diciendo, los símbolos terminales de esta gramática van a ser el 0 y 1. Los símbolos no terminales vamos a verlos de acuerdo a las reglas de producción que generemos. Un estado inicial o un símbolo no terminal inicial, en este caso pues vamos a dejarlo como S. Y las reglas de producción que vamos a diseñar ahora, que serían estas. Entonces, nuestras palabras tienen que tener un número n de ceros seguido por el mismo número n de unos. Entonces, bueno, y n tiene que ser mayor o igual a 1, por lo tanto, al menos debe existir un 0, 1. La menor palabra que debemos aceptar sería 0, 1. 0, 0, 1, 1 sería la siguiente palabra. Esto sería el lenguaje. 0, 0, 0, 1, 1, 1 sería la siguiente palabra y así. Entonces, este sería el lenguaje de la gramática. ¿Cuál sería nuestra primera regla de producción? Utilizando el símbolo no terminal S, pues sería que S en primera instancia va a producir 0, 1. Y posteriormente estas palabras van a irse alargando hacia los extremos, pero siempre agregando un 0 y un 1. Por lo tanto, nuestra regla de producción
siguiente tendría que ser 0, S, 1. Entonces, de esta forma vamos a lograr que esta gramática pues acepte las cadenas de este tipo. Vamos a ver cómo lo haría. Por ejemplo, para la primera palabra, ¿por qué se queda? ¿Puedes poner control Z? Para la primera palabra, la regla de producción que se utilizaría sería esta, ¿no? Para la segunda palabra, ¿qué es lo que haríamos? Pues utilizar la segunda regla de producción. En este caso, vamos a ver la secuencia de reglas de producción que se utilizarían para crear esta palabra. En este caso serían 0, S1, utilizando esta regla de producción, y posteriormente, utilizando la primera regla de producción, tendríamos 0, 0, 1, 1. Y entonces la gramática aceptaría esta segunda palabra, y así sucesivamente para palabras posteriores. Podemos hacer un ejemplo en el que esta gramática no acepte palabras con estas características. No sé, nos inventamos una palabra que no sea válida, por ejemplo 0, 1, 0, 1, y pues tal vez podríamos, no sé, reemplazar esta sería 0, 1, 0, 1, 1, 0. No sé, comenzar por este lado, reemplazar ese con 0, 1, que sería 0, 1S. Luego, no sé, otra vez reemplazar ese por la primera regla de producción, que sería 0, 1, 0, 1S, y pues no habría una regla de producción para hacer esta parte. Por lo tanto, esta palabra no sería aceptada por la gramática. En el siguiente ejercicio vamos a convertir una expresión regular a una gramática. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Diseñar una gramática libre de contexto que acepte el mismo lenguaje que la expresión regular cero estrella 1 0 1 estrella. Bueno, aquí lo que vamos a hacer primero es identificar qué tipo de palabras acepta la expresión regular que estamos que vamos a tratar de diseñar su gramática. En este caso podemos ver que la menor palabra que puede aceptar esta expresión regular sería únicamente el dígito 1, ¿no? Entonces esa sería nuestra primer palabra. Y opcionalmente, atrás del 1 pueden venir 1 más ceros. Entonces la siguiente palabra podría ser el 0, 1. Y también opcionalmente pueden venir ceros o unos. Entonces, no sé, la siguiente palabra puede ser 0, 1, 0, o 0, 0, 1, 0, 1, o 1, 0, etcétera, ¿no? Entonces, pues vamos a diseñar la gramática para esta expresión regular. ¿La puedes poner en negro? Ya. ¿Ya?
Bueno, entonces, como nuestra gramática tiene al menos un... No, como nuestra expresión regular debe aceptar palabras con al menos un uno, entonces vamos a crear una regla de producción para generar este uno. En este caso, por ejemplo, podemos poner P igual a... Bueno, va a producir 1, pero antes y después hay cosas opcionales. Por lo tanto, lo vamos a representar con símbolos no terminales. En este caso podemos poner, no sé, Q y R. Q nos produciría el 0 asterisco, entonces sería Q, produce esta el símbolo no terminal Q produciría la palabra vacía porque puede que el 0 venga o no, y además produciría 0Q para decir que pueden aparecer al menos un 0 o más ceros. Entonces el 0 producido por Q puede seguirse repitiendo hasta tener el número que queramos de ceros. Y finalmente el no terminal R produciría esta parte de la expresión regular. Entonces tendríamos que R produce, bueno, como también es una parte opcional de la palabra, entonces produciría la palabra vacía, produciría un 0R para decir que pueden venir uno o más ceros, y también se produciría el 1R para indicar que pues con esta regla de producción podemos ir concatenando en la cadena, bueno, o ir leyendo símbolos de la cadena después del 1 con ceros o más unos y ceros, ¿no? Entonces, con esta gramática se aceptarían las mismas palabras que acepta esta expresión regular. Entonces, esta gramática, ¿cómo sería? Pues tendríamos el conjunto de símbolos no terminales que serían P, Q y R. El conjunto de terminales que serían el 0 y el 1, y la palabra vacía. El estado inicial o el símbolo inicial, que sería la primera producción, que sería P. Y... ¿qué otra cosa? Y las reglas de producción, que serían, no sé, les podemos decir como A, que serían estas reglas de producción. Entonces, esta sería la gramática para aceptar palabras que aceptan esta estructura, no, esta expresión regular. Si tienen alguna duda, pueden dejarla abajo, los leemos. Regresamos como en unos 3 minutos más o menos. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer unos ejercicios con el tema de autómatas de pila, y pues sería bueno hacer el que se quedó de tarea. En este caso era el mismo que resolvimos con la gramática, el de palabras W, tal que W fuera de la forma 0 a la N, 1 a la N, con N mayor o igual que 1. Ahí, ¿se siente? Sí. No. Entonces hay que recordar qué es lo que necesitábamos contemplar en un autómata de pila.
Entonces es un autómata de pila, era una tupla de elementos donde teníamos un conjunto de estados Q, un alfabeto, en este caso sigma, para los símbolos de entrada del autómata, un alfabeto para la pila que vamos a utilizar, un estado inicial Q0, el símbolo que representa el fondo de la pila, que sería en este caso Z0, un conjunto de estados finales F, que podría, bueno, un conjunto de estados finales F, y finalmente la misma función de transición que en los autómatas finitos deterministas se reprima en este caso, ¿no? Entonces, considerando todos estos elementos, tenemos que diseñar el autómata de pila para aceptar este tipo de cadenas. Entonces, bueno, como todos sabemos, necesitamos un estado inicial Q0. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues leer ceros hasta tener pues n ceros en una pila. Entonces, si nosotros recibimos como símbolo de entrada un 0 y la pila está vacía, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues escribir en la pila algo, ¿no? Si recuerdan, el doctor Miguel comentó que no es necesario que los símbolos del alfabeto sean iguales a los símbolos de la pila. En este caso, nosotros vamos a utilizar, no sé, una A para meter esta A cuando llegue un 0 como símbolo de entrada en la pila. Entonces quedaría A, Z0. ¿Y qué pasa si llega otro 0 y ahora tenemos una A en la pila? Pues escribimos otra A y en este caso tendríamos A. Cuando se llegue a la mitad de la cadena, pues con una transición epsilon podemos avanzar a un segundo estado y entonces vemos que si hay una A en la pila, dejamos esa misma A como el tope de la pila, entonces avanzamos a un estado Q1. Esto solamente como para comprobar que ya llegamos a la mitad de la cadena y posteriormente vamos a recibir los unos, ¿no? Entonces, estando en Q1, ¿qué necesitamos verificar? Pues que haya tantos unos como ceros, y eso utilizando la pila con los símbolos que nosotros incrustamos. Entonces, si hay una... No, si llega un borrador. Si llega un 1 como símbolo de entrada y hay una A en la pila, entonces ¿qué hacemos? Pues quitamos esa A del tope de la pila. Entonces esto se va a hacer así cíclicamente hasta que se vacíe la pila. Si nosotros recibimos un 1 y llega... No, si recibimos un 1 como símbolo de entrada y encontramos el tope de la pila, pues nos quedamos con ese tope. Y de esta forma se aceptarían todas las cadenas que tienen esta forma de n ceros seguido de n unos. Entonces vamos a hacer un ejemplo. En este caso, la cadena más pequeña que debería de aceptar este autómata sería la 0,1. Y acá tendríamos la pila, con el fondo de la pila marcado con 0,1, Z0. En este caso, leemos el 0, llega un 0 con tope de la pila en Z0, entonces agregamos una A a la pila.
Posteriormente, pues ya no hay más ceros, entonces con la transición epsilon y con una A en la pila, verificamos que esa A está ahí. Entonces avanzamos al estado Q1 y dejamos la A como el tope de la pila. Estando en Q1 tenemos un 1. Leemos un 1 como símbolo de entrada que tenemos en esta cadena. Y si tenemos una A en el tope de la pila, pues ¿qué hacemos? La eliminamos. Entonces, como ya no tenemos más símbolos de entrada en la cadena y la pila está vacía, podemos decir que esta cadena puede ser aceptada por este autómata de pila. Entonces, así sería el proceso para para aceptar este tipo de cadenas. Vamos a hacer un ejemplo con una cadena que no puede ser aceptada. En este caso tendríamos, no sé, 0, 0, 0, 1, 1. En este caso sería otro ejemplo. Leemos el primer símbolo de entrada de la cadena, vemos que es un 0, y cuando el símbolo de entrada es un 0, estando el tope de la pila en Z0, ¿qué hacemos? Pues agregar una A. Leemos el siguiente 0 y ahora utilizamos, cuando tenemos 0 como símbolo de entrada y teniendo una A en el tope de la pila, entonces agregamos otra A. Leemos el último 0 y pues utilizamos esta misma regla que sería, o función de transición, que sería leyendo un 0 de la entrada y teniendo como tope de la pila al símbolo A, entonces agregamos otra A. Y esta sería nuestra pila en este momento. Posteriormente, con la transición epsilon, si tenemos una A en el tope de la pila, dejamos esa misma A y entonces avanzamos al estado Q1. Y estando en el estado Q1, pues ahora sí leemos el 1 de la entrada, y como tenemos una A, pues eliminamos esa A. Posteriormente leemos el siguiente 1 y utilizamos esta misma función de transición. Eliminamos esta A y se acabaron los símbolos de la cadena. Y como la pila no está vacía ni estamos en un estado final, entonces esta cadena sería rechazada por este autómata. Si tienen alguna duda, pueden escribirla aquí abajo y la leemos. Bueno, como vemos que no hay dudas, entonces vamos a continuar con un ejercicio más, que es de autómata de pila. En este caso queremos diseñar un autómata de pila que acepte el lenguaje de cadenas del tipo W igual a la I, B, C a la K, tal que I, K son mayor o igual que 1 y I es mayor o igual que K. Ajá, entonces, ¿qué tipo de cadenas aceptaría este autómata? Pues las palabras de la forma ABC, donde hay más o igual número de A's que C. Entonces, ¿cuál sería la palabra más simple que debería aceptar este autómata? Pues ABC. La siguiente sería A, B, C y B, C, C, etc. Entonces,
Ah, sí, sí. Entonces, de este tipo de cadenas debe aceptar el automata. Pues vamos a comenzar a diseñarlo. Entonces, primero dibujamos el estado inicial Q0. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Pues comenzar a contar A's hasta que llegue una B. Entonces, si nuestro símbolo de entrada es una A y nuestra pila está vacía, ¿qué hacemos? Pues escribimos algo en la pila, una R por ejemplo, y el símbolo anterior era un Z0. Si nuestro símbolo de entrada sigue siendo A y ahora la pila no está vacía, sino que hay una R de lo que escribimos anteriormente, entonces escribimos otra R, esto nada más para contar el número de A's que llevamos. Y así hasta recibir una B. En este caso sería una transición a otro estado, en este caso Q2. Y esta transición, ¿cómo sería? Pues recibiendo una B como símbolo de entrada y viendo que hay al menos una A, es decir, se escribió una R, ¿qué hacemos? Dejamos la R como... No, quitamos la R de la pila para indicar que ya pasamos al siguiente estado Q2, y estando en Q2, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues seguir quitando las R's que teníamos en la pila, pero ahora utilizando como los símbolos de entrada C para ver que haya menos C's que A's. Entonces, estando en el estado Q2, si nosotros leemos una C y hay una R en la pila, ¿qué hacemos? Pues la sacamos. Sacamos esa R de la pila y así hasta tener el símbolo final. No es cierto. Así hasta tener el estado final, que sería cuando llega una C como símbolo de entrada y hay una R en la pila. Esto para indicar que no llegamos nunca al estado final. Al símbolo final de la pila, para decir que hay más A's que C's. Y entonces quitamos esta R de la pila para avanzar a Q, en este caso 3. No, Q3 sería Q1, Q2. Perdón. Entonces vamos a hacer un ejemplo con este tipo de automata de pila. Tendríamos la palabra ABC. En este caso indicamos el fin de la pila con el Z0 y leemos la A. Cuando leemos la A como el símbolo de entrada, ¿qué hacemos? Cuando el tope de la pila es Z0, pues escribimos una R. Ahora viene la B. Estando B se lee como símbolo de entrada una B y hay una R en la cadena. Eliminamos esta R y avanzamos al estado Q1. Entonces leímos esta B. Ahora viene la primera C. En este caso tendríamos C. ¿Y qué hacemos estando en el estado Q2 con una R? Cuando no hay una R en el autómata de pilas, es decir, hay un Z0. Bueno, en el anterior, cuando comenzamos a hacer este ejercicio, estaba mal la transición que teníamos aquí, porque como era una transición al mismo estado y este estado no era final, cuando sacáramos la primer P, la primer C que diga, o varias Cs que tuviéramos, el autómata no iba a aceptar esa cadena, aunque esa cadena sí fuera válida. Entonces esa transición se tendría que hacer aquí en el estado final, que sería esta misma función de transición. Sería estando en el estado Q3
Q2, perdón, Q2, con un símbolo de entrada C y teniendo en el tope de la pila una R, ¿qué hacemos? Pues eliminamos esa R. Y también lo que nos comentaron ahorita en el chat, sí es verdad. Aquí la segunda cadena aceptada o las cadenas válidas también serían A, B, C, C, porque puede ser un número de A's y C's igual o igual. Y también puede ser una palabra con más A's que C's. Entonces sí, estas cadenas de este tipo con el mismo número de A's que C's también serían aceptadas por el autómata. Y entonces, ahora sí vamos a hacer el ejercicio con este ejemplo que sería ABC. Ahora sí, tenemos primero que nada nuestra pila vacía, que en este caso se representaría con el Z0, y tomamos el primer símbolo de la cadena, en este caso sería la A. Entonces, estando en A con una pila vacía, ¿qué es lo que hacemos? Escribimos R en la pila. Posteriormente, ya no hay A's, pero enseguida viene la B. ¿Qué es lo que hacemos con la B? Pues, acá también es una R. Cuando tenemos B como símbolo de entrada estando en Q0 y hay una R en la pila, entonces dejamos esa R y avanzamos al estado Q1. Y posteriormente leemos la C, estando en Q1 con una C como símbolo de entrada y teniendo una R en el tope de la pila, entonces ¿qué hacemos? Eliminamos esta R y avanzamos al estado Q2. Y ahora sí, como estamos en un estado de aceptación, esta cadena sería aceptada por el autómata. Vamos a ver el ejemplo para otra cadena, en este caso, por ejemplo, esta que tiene 3 A's y 2 C's. Ponemos otra pila vacía, Z0, y leemos el primer elemento de la cadena, que sería una A. Entonces, con una A y la pila vacía, ¿qué hacemos? Escribimos una R en la pila. Posteriormente seguimos leyendo la A. Entonces, las A's con una A y con una R en el tope de la pila, escribimos otra R y la hacemos tope también. Leemos la otra A. En este caso se utilizaría esta misma transición. Nos quedamos en Q0 y escribimos otra R como tope de la pila. Posteriormente viene la B. Entonces, como símbolo de entrada B, estando en Q0, avanzamos a Q1 y dejamos R como el tope de la pila. Y finalmente se comienzan a leer las Cs. En este caso tendríamos una C que estando en Q1 con C avanzamos a Q2, que ya es un estado final, y eliminamos la R del tope de la pila, entonces este ahora sería el tope. Leemos el último símbolo de entrada de nuestra cadena, que sería otra C, y con C y teniendo R en el tope de la pila, ¿qué hacemos? Estando en Q2, pues eliminar esa R, y este sería el tope de la pila. Y ahora, como ya se acabaron de consumir los símbolos de entrada, ya leímos la cadena. La pila no está vacía, pero sí estamos en un estado final, por lo tanto la cadena es aceptada por el autómata. Lo que tenemos aquí es que necesitamos aceptar las cadenas del tipo ABC, donde haya igual número de A's que C's o más A's que C's. Entonces, ¿cómo hicimos eso? Pues, como siempre tenemos un estado inicial, que en este caso sería el estado Q0. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en este estado? Pues comenzar a contar las A's.
¿Cómo hacemos eso? Pues utilizando la pila. Cada vez que llegue una A, ya sea que la pila esté vacía o tenga un elemento, en este caso el elemento R que estamos escribiendo, o el símbolo R, vamos a seguir agregando elementos a la pila. Así hasta que llegue una letra A, P en la cadena de entrada. Entonces, cuando haya una B, ¿qué hacemos? Vemos si en la pila ya hay al menos una A que está representada por una R, y si esa A ya está, entonces avanzamos al estado Q1 y dejamos el tope de la pila sin mover, es decir, se queda como R. Entonces, ya estando uno, sabemos que ya hay al menos una A. ¿Qué es lo que queremos? Cadenas con el mismo número de A's o que C's o menos C's que A's. Entonces, por lo tanto, si nos llega al menos una C, sabiendo que ya hay una A en la cadena de entrada, quitamos esa A. No. Es decir, quitamos esa R para decir que ya había una A y avanzamos a un estado final que sería el estado Q2. Y ya estando en Q2, pues pueden venir todas las Cs que haya, pero siempre vamos a saber que va a haber al menos el mismo número de A's o menos Cs. Y por lo tanto, caeríamos en un estado final y se aceptaría la cadena. ¿Qué más? De tarea, pues se les quedaría hacer algo parecido, pero en vez de aceptar cadenas del tipo A a la I, B, C a la K, donde I sea mayor o igual a K, sería interesante hacer como lo contrario, tener el mismo tipo, cadenas de este tipo, pero ahora donde I sea menor que K, para ver qué autómata resultaría de esto, ¿no? Y también un ejercicio que podría ayudarles bastante, pero de gramáticas libres de contexto, sería hacer el mismo ejercicio que hicimos hace 2 sesiones, en donde hacíamos expresiones algebraicas, pero ahora en vez de hacerlas con 2 números, porque en ese tiempo, en esa sesión solamente lo hicimos con números A y B, ahora hacerla con identificadores, como lo haría un compilador. Identificadores, no sé, como para el lenguaje C, donde hay una restricción en la que el identificador de una variable tiene que empezar con una letra seguido de letras o números. Entonces, pues podrían hacer ese ejercicio de tarea. Si tienen alguna duda, pueden comentarla en el foro. Si tienen alguna duda resolviendo estos ejercicios o los de material, pues pueden comentarlas en el foro. Y pues daríamos por terminada esta sesión el día de hoy. Entonces, la siguiente semana vamos a ver el tema de máquinas de Turing. Ya saben, pueden comenzar a leer el material. Es la última unidad que está en la página, en el Moodle. Y pues nos veríamos la siguiente semana. Muchas gracias.